Chivas se define en algo, es en valentía. Y les voy a explicar por qué. Porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. Javier Hernández se reencontró con el gol vistiendo la camiseta de las Chivas y se mantiene como el único canterano que realmente ha destacado su carrera, a pesar de que el rebaño tiene un compromiso claro con la creación de talento. Pero aunque hay debuts, no hay consolidación. Tal vez el inicio de este Clausura 2024 ha sido el torneo en el que más talento surgido en el club ha tenido participación. De hecho, en el partido ante Santos en la jornada 1, 9 elementos de los 11 en cancha surgieron de las inferiores. Raúl Rangel, Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Pavel Pérez, Fernando Beltrán y José Juan Macías, todos rojiblancos en su formación, estuvieron en ese cuadro titular de Fernando Gago, lo cual reafirma el compromiso que se plantea a Mauri Vergara con la formación de talento mexicano. Todo bien en ese sentido, pero otra vez encontramos el estancamiento en la calidad y talento. De todos los mencionados, solo uno es considerado de selección mexicana, como Jesús el Chiquete Orozco. A la altura de fuerzas básicas, Chivas siempre compite por títulos. Sin embargo, hay algo en el brinco de categorías bajas al primer equipo que nunca se han remediado. Pero así como le pasa al Guadalajara, le sucede a casi todos los clubes de la primera división en México. Ni con un equipo en liga de expansión se ha podido consolidar jugadores, elementos como Sebastián Pérez Buquet, que con Tapatío era titular recurrente, y de los más avanzados se fueron a Juárez, bajando incluso su valor en el mercado. Guadalajara no podríamos decir que está en una crisis de canteranos. Sí genera, el pequeño y detalle mayúsculo es que no trascienden, no se consolidan, no generan una identificación con los colores, y la afición, a pesar de que nacieron en Verde Valle, no los hace brillar. Se vive de recuerdos de las grandes figuras y el presente se mantiene papachando al último gran referente por trascendencia, como lo es Javier Chicharito Hernández. Todo es de cualidades y aptitudes. El fútbol no es de que el que, como lo es el chisme que dice que el que paga juega, pues eso no es cierto. Y todos los visores en todos los clubes llevan al jugador y ahí se lo dejan y el que decide es el entrenador o el director de fuerzas básicas, que es mal hecho esto, mal hecho. ¿Por qué? Sí, el entrenador tiene mucho que ver, pero luego el entrenador tiene algún compromiso, el director de fuerzas básicas a lo mejor no es su especialidad. Ser visor es detectar bien el carácter, actitud, personalidad, si es líder, te vas al otro ámbito que es la técnica, conocimiento del juego. Hoy no podemos, porque los puestos importantes, defensas centrales, en México no hay centrales mexicanos. Los directivos que se llenan de tanto extranjero y que abajo en las fuerzas básicas, la elección del jugador también, porque mucha gente se puede molestar. Hoy el fútbol es de buenos físicos. Compiten los bajitos, tienen que ser muy diferentes. No sean discriminatorios. No, yo nomás te digo una cosa, ver los equipos campeones del mundo, no, y por ejemplo, ver el Manchester City, ver el Real Madrid, ver las estaturas. Tienen un chaparro de unos 76, unos 77, no, y eso no es chaparro. Si no cambiamos un poco la estructura de los primeros equipos, vamos a seguir fracasando por lo que nos acaba de pasar en Estados Unidos. Ahí está las palabras de un personaje que le sabe a esta situación de buscar jugadores y talento. Pero ¿qué es lo que le está fallando a las Chivas? Un buen proyecto, malos visores, no hay confianza jóvenes, un resultado inmediato. Esto es lo que hoy el Guadalajara lo ha tenido en penumbra. Parece que de poco en poco está retomando un nivel, pero desde hace rato y desde la época de Martínez Garza y desde que llegó Jorge Vergara, ahora con Amauri, se ha hablado de la cantera, se ha hablado de la búsqueda de las fuerzas básicas, que si entrenadores especializados por cada una de las zonas del terreno de juego, pero Chivas sigue sin poder formar jugadores constantes. Chivas sigue sin poder armar fuerzas básicas que funcionen de manera continua. Siguen estando con algunas generaciones. ¿Qué necesita el Club Guadalajara para poder tener una buena fábrica de jugadores? Yo creo que recientemente tuvieron un muy buen equipo en el Tapatío que ellos mismos
echaron a perder, ¿no? Digo, está Mateo Chávez, que es parte de ese equipo, Organista. pero organista casi no juega, ¿no? En el primer equipo, lo mismo Brígido. Y el resto, a Diego Campillo lo dieron a Juárez, lo mismo que Sebastián Pérez Buquedi, y así nos podemos ir para atrás. Tal vez el tal Arrangel es el que más o menos ha recibido ya también oportunidades, ¿no? Pero dividieron ese equipo que para mí tenía futbolistas que eran, o que son, más bien, muy interesantes. En la defensa central, yo creo que Campillo hoy les vendría muy bien y podría aportar, más allá de si estaba listo o no para ser el titular del Guadalajara, creo que aportaría mucho. Y así nos podemos ir. La nota que mencionaba Axel de los canteranos. Sí, a ver, Víctor Guzmán, ¿lo cuentas como canterano? Sí, pero no se hizo en el Guadalajara. O sea, lo tuvieron que comprar y pagar una millonada para que regresara. El Chicharito se fue y volvió. O sea, canteranos recientes no hay en el Guadalajara. Y posiblemente el Chicharito sea el último canterano interesante, ¿no? Que sacó. Es la única joya. A ver, sobre la encuesta que poníamos en redes sociales, hay una falta de confianza en el proyecto y en los jóvenes, en las dos cosas. Las dos que iban punteando la mayor cantidad de porcentaje, en las dos. Pero creo que decía lo de falta de proyecto o algo así. No, es falta de confianza en el proyecto. ¿Por qué? Porque tienen a Tapatío. Es un buen proyecto, un proyecto que fue campeón en Liga de Expansión. Un proyecto que te daba para que ese proceso llegara al primer equipo. Simple y sencillamente no hay confianza en lo que tú generaste y en lo que te están dando los chavos. ¿Por qué? Porque necesitas o quieren traer los directivos, en este caso Fernando Hierro, a jugadores consolidados en otras instituciones que ya tienen un nombre en el fútbol mexicano y que te lo van a vender caro, pero que ya con los que vendiste o empezaste a repartir en la Liga de Expansión, pues vas juntando de peso en peso para pagar a los que ya están consolidados. Es que tocaste un punto neurálgico. Este equipo necesita de inmediato resultados, entonces no tiene mucho espacio para estar planeando de a 2, 3, 4 torneos, es decir, a un año, año y medio, 2 años. Entonces, ¿qué es lo que busca? Pues reforzarse, traer de lo mejor que exista con el hándicap que ya todos conocemos de futbolistas mexicanos, ¿sí? O nacidos en México o ahora también hasta con ascendencia, ¿no? Que es lo que están trayendo porque el mercado se les ha cerrado. Pero estos mismos jugadores, al haber la necesidad, esto no es mentira por parte de los directivos, se los encarecen. Es más complicado comprar algún jugador con esas características de lo que ellos quieren, de lo que ellos buscan. Más aparte, ahora la globalización del mercado, bueno, pues implica que estos jugadores sean más caros. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que recurrir a los jóvenes y ellos no tienen mucho tiempo de maduración. Pero... Ya está el Tapatío, ¿sí? Ya les ayuda, pero no es primera división y no tienen tanto tiempo de maduración y muchas veces los echan como leña al fuego y la verdad que pues es más complicado con el compromiso que entraña vestir la playera y representar a unos colores que no es igual que llegues como hijo de vecino a que seas jugador de Chivas, aunque la gente ni sepa cómo te llames. Pero eso ya no y que puede te ser pida una razón, autógrafos, fotos y cambie tu vida. Pero eso ya no puede ser una razón con el Guadalajara. Esa historia no es nueva. Esa historia no es ahora de Sí, pero no puede ser una razón. O sea, si desde los 70s, desde los 60s, estás con la historia de que el fútbol mexicano le encarece el precio al Guadalajara. Pero no era antes. No, claro que no era. era tanto. En los 70s ya lo decían. No era en tanto. los 80s ya no era tanto, pero ya estaba. Y eso no cambió. Y desde los 70s, 80s, 90s, 2000s, ¿en verdad sigue la misma historia? Sí. Y perdón, siguen sin trabajar como se ha querido para el Guadalajara. De que lo han intentado, a eso me queda claro que lo han intentado. Y uno de los mejores momentos fue con Hans, fue con el Güero Real, fue con el mismo Efraín Flores en su etapa como parte de las fuerzas básicas, cuando tal vez tuvieron mejores oportunidades, que salieron los Chicharito, que estaba por ahí Reynoso, que también Medina. había salido, Venado, que por ahí alcanzó a agarrar algunos otros como Mar Bravo, y de ahí empezaron a salir otros elementos. El Gauchito Ávila, que muchos ni se acuerdan del Gauchito Ávila, que era un jugadorazo hasta que lo reventaron con la cantidad de partidos que le pusieron entre Libertadores y Liga MX. Entonces, opciones han tenido y proyectos buenos han estado, pero hoy que el Guadalajara salga con su director deportivo a decir es que nos venden caros en México, ya no puede ser una razón. Ya no puede ser una forma, porque llevan 20 años por lo menos
en los 2000, en donde el Guadalajara sigue sin producir lo que tiene que Claro. producir. Aparte, si te Ajá. venden caro, pues dale oportunidad a los tuyos, a los que tú estás formando en la cantera. Y confía en tampoco lo han que hecho tienes. eso. Otra cosa. Y vas a esperar a no ganar partidos y a que llegue la Bueno, crítica y te diga... Es un riesgo. Si tienes que llevar ¿Lo puede un proceso... tomar Chivas? ¿Puede si tienes estar que- abajo? No Ese- está Pero ese es que riesgo, si tienes gastar que llevar un millones y millones proceso y millones con un y no hacer equipo nada. de 2 años para ser campeón dentro de 2 años, pues es lo que tiene que hacer el Guadalajara. Entonces, yo entiendo que... Pero que salgan a decir, la este exigencia proyecto va para tal. Tú vas a decir, Chivas no camina. Que salga Es el Hierro, técnico. Que salga Hierro a decir, me comprometo a ser campeón a Chivas. Bueno, lo matarían, ¿eh? Lo mataríamos aquí, pero yo me comprometo a ser campeón a Chivas antes del Mundial de 2026. Bueno, Solamente se sabe hubo que ya uno en el que se atrevió a decir proceso... eso. Tal vez el primer torneo no haya tan buenos resultados y el segundo mejore un poco, pero todavía no se consiga. Que es, por ejemplo, lo que le está pasando esta temporada al Cruz Azul, aunque no salieron a decirlo, ¿no? Pero todo el mundo sabe que el Cruz Azul no va a ser campeón esta temporada, pero están en un camino, si siguen trabajando bien y se apuntalan el plantel con 1 o 2 piezas al siguiente torneo, ahora sí pueden ser campeones, ¿no? Y si no lo son, bueno, un refuerzo más y tal vez ya, como le pasó al América con Julián Quiñones, ¿no? Tenía un gran plantel en la América, pero le faltaba una pieza para ¿Y qué apuntalarlo. pasa si Chivas no llega ni al play-in? Ahí será. Vas a será decir, distinto. fue un error Bueno, traer al técnico que tiene, nada tendría que ir comparable Gago con y se tendría que ir con Fernando el Hierro. profe. Y a mí me encantaría que el que llegara en lugar de Fernando Hierro como director deportivo dijera, no vamos a ser campeones el siguiente torneo, ni dentro de un año, pero sí tal vez en 2 años. Que sale de la Luego van a primera agarrar a conferencia. palos. ¿Cómo es Bueno, posible que las Chivas no piensen en el campeonato? Pero No, cuando no, se pero a ver, necesita espérame, estar no, diseñado tampoco para una cosa eso. está están peleada pensando en con el la otra. campeonato, pero dentro de 2 años, ¿no? O sea, el equipo con Pauno no estaba diseñado para llegar a la final y llegó. Pero llegó A ver, de rebote, No, tampoco- espérame, Llegó, espérame. pero llegó. Está bien. Pero tampoco puedes... Está bien, como tú quieras. Pero llegó. Pero me vas a decir, No, no, pero el es- Atlas... Eso es parte del por qué en México las cosas No. no se dan deportivamente. No, porque cuando se fracasa no sabemos por qué se No, fracasa. no, y cuando se no, triunfa tampoco no. sabemos por qué se triunfa. No, porque así es el fútbol mexicano. No, ¿O tú no, esperabas ese es al otro Atlas pretexto. bicampeón? No, Por eso. Bueno. Pero el Por Atlas eso, bicampeón. ¿tú esperabas al Atlas previo bicampeón? hubo un trabajo tremendo con el Atlas bicampeón. De 6 meses. No, desde antes. No, porque no, no, fueron no, no. contratando a Julio Furch Cuando desde Coca antes. llegó al equipo Fueron del contratando Atlas, a Julián le fue Quiñones muy desde mal en el antes. primer torneo Desde y ya antes después le fue bien. Ya estaba ¿Cuál? Aldo Rocha. Formaron a Jeremy Márquez, formaron a Christopher Trejo, formaron a Jairo Torres. O sea, ese bicampeonato del Atlas no se dio por casualidad, se dio porque desde antes trabajaron. Sí, pero no lo trabajaron por lo 1, menos 2, un par 3 de años. años. Sí, claro. No. Sí, sí. No, Años, no torneos. No, sí, por eso. No lo Sí. trabajaron 1, 2, 3 años tenía, antes. cuando se da el... No se trabajó así. El 2 que años llegó y les antes. puso orden fue Diego Coca, que en meses impregnó lo que se le tenía que impregnar a un equipo. No, Ahora, no, no. Y tú creó una dices, 2, fórmula 3 ganadora. canteranos. Es lo mismo. En el Guadalajara, hoy en día, deben de estar trabajando. Ya después de haber llegado a una final y que ganaron crédito, hoy 2 o 3 jugadores ya tendrían que haber estado en la parte fundamental para llegar y tener una experiencia. No para que sean solución, que ese es el problema. Han llegado para debutar, para que sean solución con el conjunto del Guadalajara y no le puedes cargar ese peso a jugadores que te estaba jóvenes. diciendo Le ahorita. estaba pasando a Santi Jiménez en el Cruz Azul, ¿o no le estaban Claro. cargando ese peso? Claro. De ¿Y la no estaba época, tronando Santi Jiménez? incluso de la época posterior a la que mencionaste de Chicharito, Venado y ellos, hubo el Gauchito, hubo muchos jugadores muy buenos, de verdad, con verdadera etiqueta, que podían haber sido cracks, que se perdieron. Héctor del Ángel. Precisamente ¿De por qué se esa acuerdan de Héctor del Ángel? responsabilidad que tuvieron y que no llenaban en ese momento, no tenían la experiencia, el rodaje para tener ese compromiso. Ese es el problema de que Chivas sabe desde hace mucho los problemas que tiene, pero no los han podido contrarrestar. Y es un trabajo de generaciones. 2, 3, 4, 5, de mucho tiempo. Pausa, regresamos.